Bien, vamos a ver las ecuaciones, algunas ecuaciones trigonométricas sencillas, y para resolverlas vamos a introducir las razones trigonométricas inversas, ¿vale? Vamos a hablar de ellas, a ver lo que son y cómo nos ayudan a resolver las ecuaciones trigonométricas. Aquí tenemos ejemplos de ecuaciones trigonométricas sencillas, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que la incógnita, que es el ángulo alfa, podríamos haber puesto x, ¿vale? Se puede usar la letra x, aquí hemos usado alfa. La incógnita pues es la que tenemos que averiguar. Tenemos que decir qué ángulo o ángulos son los que tienen como seno 0,2. O como coseno, menos 0,73, o como tangente, 4,5, ¿vale? Estas son tres ecuaciones distintas, cada una tiene sus soluciones. Entonces, ¿cuántos ángulos tienen? ¿Cuántos ángulos hay cuyo seno sea 0,2? Puede haber más de uno. Para empezar, si el seno es positivo, vemos que las soluciones de alfa pertenecen al primer cuadrante y al segundo cuadrante. Es decir, tenemos que buscar dos ángulos del primer cuadrante y del segundo cuadrante que tengan como seno 0,2. Para eso vamos a necesitar la calculadora y vamos a necesitar también el ejercicio anterior. Es decir, ángulos del primer y segundo cuadrante que tuvieran el mismo seno eran ángulos suplementarios, ¿vale? Es decir, que nos vamos a tener que ayudar de lo que hemos aprendido en el ejercicio anterior más el uso de la calculadora. Entonces, empezamos con el primero. Tenemos seno de alfa 0,2. Vamos a copiarla, vamos a ponerla por aquí. Seno de alfa 0,2. Primera cosa. Para averiguar alfa, si ya está despejado el seno de alfa, voy a utilizar una razón que hemos puesto aquí arriba, razón trigonométrica inversa, que son las funciones arco. ¿Qué es lo que te dan? Es un ángulo. Vamos a ver. Vamos a introducir la primera función arco, que es arcoseno. La función arcoseno también se escribe arcoseno de un ángulo, perdón, arcoseno de un número cualquiera, por ejemplo, en este caso, de 0,2. También se escribe así, y es como normalmente la escribiremos, así. ¿Vale? O sea, la escribiremos de esta manera. Se puede escribir, la podéis encontrar así, ¿vale? Pero normalmente se escribe así. ¿Qué es lo que nos da este cálculo que lo vamos a hacer con la calculadora? Lo que nos da es el ángulo cuyo seno es 0,2. Es decir, me da este alfa. Esto me da el ángulo cuyo seno es 0,2. Ya estamos preguntando, ¿cuál es el ángulo cuyo seno es 0,2? ¿Vale? Y entonces la respuesta que me da es un ángulo. Fijaros, aquí calculamos el seno de un ángulo, 0,2. Pero el arcoseno de 0,2 me da el ángulo. ¿Vale? Entonces las funciones trigonométricas inversas, esta la primera, arcoseno, me da un ángulo. Por tanto, el resultado estará en grados, minutos, segundos o en radianes. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que nuestra solución alfa que buscamos va a ser precisamente esto, el arco cuyo seno, es decir, que alfa es igual al arco cuyo seno es 0,2. Pero como hemos dicho, hay más de uno, de hecho hay dos. Entonces,
¿Qué va a hacer la calculadora? Primero vamos a ver cuál de los dos hay. Eso vamos a verlo con la circunferencia goniométrica. Vamos, nosotros tenemos la circunferencia, vamos a ponerla por aquí, en la circunferencia, imaginaos que ese alfa, como tiene seno positivo, imaginaos que es este ángulo, ¿vale? Bueno, este ángulo. Dibujo su triángulo, que es así, y acordaros que esta altura ahí este es alfa, esta altura ahí corresponde con el seno de la circunferencia goniométrica del radio 1. ¿Cuál es el otro ángulo que tiene el mismo seno? Pues acordaros que era su suplementario, es decir, era este. Misma altura ahí, tengo que dibujar la misma altura ahí, aproximadamente aquí, ¿vale? No me dibuja una vertical, no dibuja línea vertical, un poquito más alto. Más alto. Vale, ahora sí. Bien. Entonces, el ángulo es el suplementario, el que tiene el mismo seno, este ángulo grande, que acordaros que era, vamos a verlo, vamos a ver, esto es y también, esto es y también, y entonces tengo aquí que este ángulo era 180 grados menos alfa. De forma que si esto mide 0,2, esto también mide 0,2. Es decir, el ángulo blanco alfa y su suplementario 180 menos alfa son la solución de mi ecuación. Son los que tienen como seno 0,2. Bien, yo meto en la calculadora arcoseno de 0,2. La calculadora no me va a dar los dos ángulos, el blanco y el verde, que tienen el mismo seno. Me va a dar uno de ellos. ¿Cuál me va a dar? Pues el del primer cuadrante. De forma que si yo esto lo meto en la calculadora, el resultado yo le pongo arcoseno de 0,2. Entonces lo que me dice es que son 11 grados de solución, 11 grados, 32 minutos, 13 segundos. Vale, este ángulo es el alfa pequeño del primer cuadrante. Pero nosotros sabemos que hay otro que tiene también, que es solución también, que también su seno es 0,2, que es 180 menos alfa. Entonces, ese segundo ángulo, este le podemos llamar alfa 1, que es el que me da directamente, bueno, el que me da la calculadora ahora en este caso. Pero tengo otro, que es alfa 2, que es 180 grados menos alfa 1. Solución. Entonces cojo la calculadora y hago 180 y me da 168 grados, 27 minutos, 47 redondeando, 47 segundos. Entonces, estos son los dos ángulos, solución de mi ecuación, los dos ángulos que tienen como seno 0,2. Entonces, fijaros, primera cosa, la función arco me devuelve un ángulo, no me devuelve un seno ni un coseno, me devuelve un ángulo, ¿vale? Y luego tengo yo
que conocer qué ángulos tienen esa misma razón trigonométrica, ¿vale? Y sé que son estos dos. Y ya estaría resuelta. Esas son las soluciones, alfa 1 y alfa 2. Fijaros que nosotros estamos trabajando en la primera vuelta. La primera vuelta es de 0 a 360. Si nosotros vamos para adelante, segunda vuelta, tercera vuelta, nos encontramos que si a estos ángulos le sumamos 360, a los dos vuelven a tener el mismo seno. Si le sumamos dos vueltas, que son 720, vuelve a tener el mismo seno. O sea que realmente hay infinitas soluciones, porque yo puedo dar infinitas vueltas a la circunferencia. Entonces, nosotros estas soluciones que hemos averiguado son para la primera vuelta, es decir, para alfa entre 0 y 360 grados, primera vuelta, ¿vale? Pero no lo hemos hecho para más vueltas. Entonces, quiero decir con esto que si consideramos todas las infinitas vueltas que podemos dar, tanto para adelante como para atrás, en realidad habría no solo estas dos, sino infinitas soluciones. Cada vuelta que demos, pues sumamos 360 y obtenemos otras dos. Sumamos a otras 360 y obtenemos otras dos. Y así sucesivamente. Pero nosotros nos estamos restringiendo a la primera vuelta, ¿vale? Ángulos de la primera vuelta, positivos de la primera vuelta. Bien, vamos con la segunda ecuación. Segunda ecuación. Bueno, vamos a quitar... Bueno, aquí mismo. Venga, siguiente ecuación. Nos vamos a traer de nuevo una circunferencia goniométrica. Y tenemos, vamos, coseno de alfa menos 0,73. Esto significa que estamos en el segundo, me están pidiendo un ángulo del segundo y del tercer cuadrante, que son los que tienen el coseno negativo, ¿vale? Que están aquí a la izquierda. Entonces, yo tengo que dar esto. Vamos a la calculadora cuál me va a dar. Entonces, calculo. ¿Coseno de alfa igual a menos 0,63? Pues entonces alfa será, alfa puedo llamar alfa 1, porque sé que va a haber dos ángulos, uno del segundo cuadrante y otro del tercer cuadrante. Es el arcocoseno, fijaros cómo se escribe, arcocoseno de menos 0,73. Fijaros que he puesto paréntesis porque es negativo, ¿vale? Entonces, en este caso necesito un paréntesis. Si fuera positivo, bueno, no es del todo necesario, ¿vale? Lo suyo es ponerlo entre paréntesis siempre, pero bueno, si es positivo no es necesario. Alfa 1 igual al arcocoseno. Pues cojo la calculadora y lo calculo. Arcocoseno de menos 0. Bien, esto me da 136 grados, 136 grados, 53 minutos, 11 segundos. Bien, 11 segundos. Ese ángulo es del segundo cuadrante. Es mayor que 90 y menor que 180. Es un ángulo como esto. Vamos a dibujar blanco. Es un ángulo 136 por una cosa así. ¿Vale? Este sería el ángulo. Un ángulo que yo he llamado alfa 1. Este es mi ángulo. Un coseno de negativo, menos 0,73.
¿Cuál es el otro ángulo que tiene el mismo coseno? Bueno, pues el otro ángulo, acordaros que el coseno es, en este caso, esto, ¿no? Como es negativo, le llamamos menos x. Y para averiguar el otro, pues este, fijaros que tiene el mismo cateto horizontal. Pues entonces veo que es un ángulo así. Es un ángulo así. Lo voy a dibujar en verde. Es un ángulo grande, tal que así. Bien, este es el otro. Este va a ser lo que yo voy a llamar alfa 2. Voy a ponerlo también en verde para que lo veáis. Alfa 2 es el grande y alfa 1 el pequeño. ¿Qué relación hay entre ellos? Es decir, ¿cómo yo a partir del alfa 1 consigo el alfa 2? Bueno, pues entonces aquí tenemos que observar, ¿vale? Y ver cómo podemos calcularlo. Fijaros, alfa 1 es este ángulo. También este sector mide alfa 1. Este sector mide alfa 1. Entonces, si a la vuelta entera 360 grados le quito este sector, le quito alfa 1, entonces me da el ángulo verde. Luego, alfa 2 es igual a 360 grados menos alfa 1. ¿Vale? A la vuelta entera le quito este sector que es alfa 1. Eso en la calculadora me da 360 grados menos alfa 1, 223 grados, 6 minutos, 49 redondeando. Fijaros que entre los dos suman 360 grados. Entre los dos suman 360 grados. Vale, pues esto sería mi solución. Es decir, esos dos ángulos de la primera vuelta tienen como solución tienen como coseno a menos 0,73. Menos 0,73. Vamos con la siguiente. ¿Y si ahora lo que nos dan es la tangente? Si ahora nos da la tangente, vamos a traer otra circunferencia goniométrica. Vamos a traer, bueno. La verdad se ha quedado aquí. Vale, yo creo por aquí más o menos. ¿Qué pasa si ahora nos dan la tangente? Vamos a ver. Tenemos, pues de nuevo, ¿cuál es la función arco correspondiente? La función arco correspondiente es arco tangente. Acordaros, se puede escribir también así, arco tangente. Nosotros lo vamos a escribir de esta manera abreviada. ¿Vale? Esto es lo mismo que esto. Entonces, arco cuya tangente es 4,5. Esta es nuestra solución, pero sabemos que hay dos ángulos en la primera vuelta, de 0 a 360, que tienen un arco cuya tangente es 4,5. ¿Cuáles son? Vamos a verlo. Los ángulos que tienen tangente positiva son del primero y del tercer cuadrante. Primero y tercer cuadrante. Primero y tercer cuadrante. Entonces, voy a dibujar un ángulo así. Tangente 4,5 es muy grande. Esto debe ser un ángulo muy, ¿vale? Bastante grande. O sea que este es
el ángulo alfa 1, un ángulo grande. ¿Vale? Este es seno, coseno, etc. Bien, ¿qué ángulo tiene la misma tangente? Pues el ángulo que tiene la misma tangente es prolongábamos este, era un ángulo del tercer cuadrante, ¿vale? Que tenía también la tangente positiva. Fijaros, tiene el seno negativo, el coseno, fijaros, coseno menos x, opuesto, seno menos y, de forma que la tangente seno partido coseno da otra y entre x. Estos tienen la misma tangente. ¿Qué ángulo es? Bueno, pues es un ángulo, ¿se dais cuenta? Así de grande. Este es el que vamos a llamar alfa 2. Bueno, vamos a ver lo que nos da la calculadora. La calculadora nos va a dar el del primer cuadrante, no nos va a dar el tercero. Nos va a dar del primer cuadrante. Calculamos. Arco tangente. Arco tangente de 4,5. Arco tangente de 4. A ver, arco tangente de 4,5. Me dice que es 77 grados, pues casi como lo hemos pintado ahí, grande. 77 grados, 28 minutos, 16 segundos. 16 segundos. Bien. El otro que hace el tercer, ¿cómo a partir de alfa 1 averiguo alfa 2? Bueno, pues si nos damos cuenta, alfa 2 es el alfa 1 blanco más media vuelta. O sea que alfa 2 es igual a alfa 1 más 180 grados. Pues entonces sumo y me da 257, que compruebo que es del tercer cuadrante, 257 grados, 28 minutos, 16 segundos. ¿Vale? 77 más 180, 257. Entonces, esas son las dos soluciones de este caso. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, a ver, vamos a añadir una siguiente ecuación? ¿Qué hubiera pasado si nos dan, por ejemplo, un seno negativo? Porque aquí la calculadora nos puede, imaginar, apartado D, imaginaros que nos dicen que resuelva esto. Seno de alfa igual a menos 0,6. Seno negativo significa que estamos, vamos a ver en qué cuadrante. En el cuadrante seno negativo, cuadrante tercero y cuarto. Y empezar a la calculadora, ¿qué es lo que nos va a dar? Vamos a ver. En este caso, que a la hora de interpretar la calculadora puede ser más complicado, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver. ¿Cómo funcionamos en este caso? ¿Qué ángulos tienen seno negativo? Vamos a dibujarlo. Seno negativo tienen ángulos del tercer cuadrante. Dice menos 0,6, algo así. Es decir, un ángulo así de grande, que va a ser, por ejemplo, mi alfa 1. Pero luego hay otro ángulo del
tercer cuadrante que tiene el mismo seno. Fijaros, me voy a la misma altura, más o menos. Entonces tiene el mismo seno. ¿Quién es este ángulo? Vamos a dibujarlo en verde. Este ángulo es... A ver, ¿para dónde lo dibujo? Este ángulo es... Lo voy a poner en verde. Voy a dibujarlo aquí dentro. Este, y lo pongo aquí fuera, en verde, alfa 2. Vamos a la calculadora. Estos son los dos que busco. Alfa 1 y alfa 2. Estos son los que tienen seno negativo. Vamos a la calculadora. ¿Qué hace? ¿Qué nos da? Yo le meto a la calculadora lo siguiente. Arco cuyo seno es menos 0,6. ¿Qué hace la calculadora? ¿Qué creéis que nos va a dar? Vamos a ver. Arco cuyo seno es menos 0,6. Bien, pues la calculadora me dice... Aquí hay que... fijaros lo que me dice la calculadora. Me dice menos 36 grados, 52 minutos, 11 redondea a 12 segundos. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ha hecho la calculadora? Que me ha dado este ángulo negativo. Este es el de menos 36 que me ha dado la calculadora. Me ha dado este, menos 36. Pero si yo lo quiero en la primera vuelta, es decir, que el ángulo pertenezca entre 0 y 360 grados, entonces, ¿cómo yo este, que es negativo, lo transformo en un ángulo del primer cuadrante? Bueno, para transformar un ángulo del primer cuadrante, de la primera vuelta, entre 0 y 360, pues me di cuenta que es toda la vuelta, 360, menos este ángulo que me da la calculadora. Es decir, que mi ángulo realmente de este dibujo veo que es 360 menos este. 360 le quito 36 grados, 50, y entonces me da. Es decir, que mi ángulo es, a ver si puedo, mi ángulo realmente es 360 menos si lo quiero poner en la primera vuelta. Y esto me da 323, este sí es del cuarto cuadrante de la primera vuelta, 7 minutos 48 segundos. ¿Y cuál será mi alfa 2? Vamos a ver del dibujo cómo lo averiguamos. Porque yo veo aquí, para calcular alfa 2, que si esto es 36 grados 52 minutos, pues el alfa 2 es 180 más 36 grados 52 minutos 12 segundos. Es decir, eso lo veo yo del dibujo, 180 más 36 grados 52 minutos 12 segundos. Ese es mi alfa 2. Entonces tengo un ángulo de 216, 52 minutos, 12 segundos. ¿Vale? Que es efectivamente un ángulo de tercer cuadrante. Fijaros que aquí se ha complicado mucho
porque la calculadora lo que me ha dado es un valor negativo, ¿vale? La calculadora me ha dado esto de aquí. Entonces, he tenido que pasarlo a la primera vuelta, porque me ha dado un ángulo negativo.